buscar Marcos 10:17. Marcos 10:17. Vamos a seguir hablando de cómo alcanzar la plenitud en Cristo. ¿Están listos? Muy bien, vamos a orar. Señor, te damos gracias por esta tu iglesia, Señor, te damos gracias por tu palabra. Te pedimos que sea tu Espíritu Santo guiando estas palabras, Señor, y que seas tú tocando nuestros corazones. Ayúdanos a entender qué tenemos que hacer cada día para alcanzar esta plenitud en Cristo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. ¿Están listos? ¿Tienen Marcos 10:17? ¿Qué historia es? Ay, muy bien, si es la misma. Dije, no me vaya a equivocar. ¿Lo leemos juntos? Así, pausado, fuerte, bonito, despiertos, con ganas. Dice, al salir, él para seguir su camino, vino uno corriendo, hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino solo uno, Dios. Los mandamientos sabes, no adulteres, no mates, no hurtes, no digas falso testimonio, no defraudes, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces respondió, le dijo, Maestro, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo, una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Muy bien, pueden sentarse, muchas gracias por acompañarme en esta lectura. Entonces, hoy seguimos con nuestra serie que se llama... Muy bien, empezamos con una introducción muy buena que nos dio Pedro, donde nos hablaba de sentirnos completos cuando conocemos cuando lo recibimos en nuestro corazón, ¿verdad? Y que tenemos que permanecer en él para poder estar plenos. ¿Se acuerdan? Muy bien. Y luego Martín también nos vino a explicar algunas cosas y más que todo nos decía que plenitud no quiere decir que nos quedemos estancados, sino que tenemos que seguir avanzando. ¿Están de acuerdo? Entonces, plenitud es sentirse lleno, sentirse pleno, completo, firme. Y vamos logrando esta plenitud entre más conocemos ¿a quién? A Cristo, muy bien. Y plenitud también dice que es un sinónimo de apogeo, así que cuando alcanzamos nuestra plenitud estamos en nuestro mejor apogeo. ¿Usted quiere estar en su mejor apogeo? Pues tiene que estar así como bien firme en Cristo. Para hablar de plenitud y que Cristo es mi plenitud, no es solo un eslogan para una playera y decir, mi plenitud está en Cristo. Realmente es que se vea reflejado un cambio en nuestra vida después de conocer a Cristo. No podemos seguir viviendo igual y haciendo las mismas cosas, porque entonces no estaríamos caminando hacia este camino de la plenitud. Entonces, hoy mi intención para hablar sobre plenitud, dije, bueno, voy a comparar a dos personajes que conocieron a Jesús y tuvieron un encuentro con Jesús, pero su respuesta y su comportamiento después de conocerlo fue diferente. Y esto marcó su vida, lo que siguió siendo su vida y su destino eterno. Entonces, a partir de nuestra respuesta viene a cambiar nuestra eternidad. Entonces, para alcanzar nuestra plenitud, ya sabemos que tenemos que seguir ciertas disciplinas espirituales, ¿como cuáles? Como la oración, la lectura de la Biblia, meditar en la palabra, seguir orando constantemente y tener una relación constantemente con Dios. Eso nos va a ayudar a seguir creciendo y a seguir aprendiendo. ¿Está de acuerdo? Entonces, ya sabemos, necesitamos tener esta relación a través de la oración, de la alabanza, de su palabra, de la meditación. Pero al comparar estos dos personajes, yo quise ver qué era lo que hacía que nuestra plenitud fuera alcanzada. Entonces,
al compararlos me di cuenta que el enfoque que tengamos o en lo que pongamos énfasis en nuestra vida es lo que va a ayudar a nuestra plenitud. Entonces, nuestra plenitud está relacionada directamente con lo que tú te enfoques y con lo que tú tengas énfasis en tu vida. Si tú te enfocas en Cristo, tu plenitud va a ser en Cristo. Pero si tú te enfocas en otras cosas, te vas a ir alejando de este camino que te va a llegar hacia la plenitud en Cristo y que no te va a dejar seguir creciendo. Muy bien, sé que de repente soy medio enredada, pero no se me duerme, ponga atención. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Entonces, me fui así como al extremo. De un lado tengo al joven rico y del otro lado, así como su rival más fuerte, me fui con Pablo. ¿Quién creen que gane esta pelea? Pues Pablo, claro, gracias pastor. Entonces tenemos en el ring, en esta esquina tenemos al joven rico y en esta esquina tenemos a Pablo. A ver, pasó unos, no, a unos rivales. El joven rico conocía los mandamientos, conocía la ley, los cumplía, pero su enfoque, ¿en qué se quedó? En sus riquezas, en lo que él tenía. No pudo ver más allá. Aunque él estaba preguntando sobre la vida eterna, él se quedó pensando en lo que tenía en este momento. Entonces no pudo ver más allá de lo que estaba frente a sus ojos. Entonces, si nosotros leemos el versículo 21, dice que Jesús le amó. De eso todos estamos seguros, que Jesús nos ama, ¿verdad que sí? Y que Dios es fiel. Entonces, de eso no hay duda. Pero cuando Jesús le dio la respuesta, el afligido por esta palabra, ¿cómo se fue? Porque tenía muchas posesiones. Entonces, ahora, cuando estuvimos compartiendo y que estuvimos predicando en los parques o afuera del Edmar o con nuestros parientes o así, nos damos cuenta que a veces compartimos la palabra o hablamos de Jesús y mucha gente dice, sí, qué bonito, pero ¿qué tengo que dejar si me hago cristiano? Entonces ahí nos dimos cuenta que esa misma historia se sigue repitiendo. Las personas ven a Cristo, entienden lo que es Cristo, pero ven todo lo que tienen que dejar. Entonces dicen, no, mejor no. Entonces muchos no se atreven a tomar la decisión de seguir a Cristo porque tendrían que soltar muchas cosas en su vida. Siguen pensando, si me hago cristiano, tendría que dejar mis fiestecitas o mis vicios o mis imágenes, mi yoga, mis difuntos, mis tristezas, mis enfermedades, mis angustias, mi vergüenza o el pecado que no puedo soltar. Entonces, no pueden soltar todo esto que es valioso para ellos, aunque no sea una gran riqueza, o el qué van a decir mis amigos si me hago cristiano, o qué van a decir los demás. Entonces siguen enfocados no solo en la riqueza, sino en lo que hay en este mundo. Entonces este enfoque que ellos tienen o que muchas veces tenemos no los deja seguir a Cristo. Nosotros como cristianos no solo vemos a Jesús como, ay, es un Dios bueno y todo amoroso y así, sino que vemos realmente el valor de la sangre de Cristo. Sabemos lo que implica que tenemos un Salvador que murió por nuestros pecados. Sabemos que Él es el centro de nuestra vida. Entonces podemos ver todo lo que hay y podemos ser capaces de soltar lo que hay en el mundo y seguir a Cristo. ¿Verdad que sí? Para nosotros ahorita que conocemos a Cristo, que si nos preguntan qué puedo hacer para alcanzar la vida eterna, la respuesta sería muy clara. ¿Qué tengo que hacer? Creer. En Hechos 16:30 dice, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Cree, dice, cree en presente. Cree es una acción de ahorita estoy creyendo, ahorita no es como voy a creer o creí, sino que ahorita es el que cree en Jesús es salvo. Entonces nosotros tenemos que seguir creyendo ahorita y mañana y pasado mañana. Es una acción constante de nuestra vida que tenemos que estar viviendo. No se trata solo
como decía el joven rico, de ir como palomeando cosas. El joven rico decía, ay, pues sí, conozco los mandamientos, tengo una palomita. Honro a mis padres, tengo una palomita. No robo, tengo una palomita. No defraudo a nadie, tengo una palomita. No se trata de juntar palomitas o estrellitas como en la escuela. O nosotros aquí cuando venimos a la iglesia queremos alcanzar la plenitud, pero no seguimos todas estas disciplinas, pero decimos, voy a la iglesia, palomita, saludo a los hermanos, palomita, soy amable en la iglesia, palomita, y voy llenando de palomitas aquí en la iglesia. Pero cuando me salgo, como que estas palomitas se me van cayendo. Entonces realmente nos tenemos que esforzar, no solo aquí dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Tenemos que seguir creciendo y esforzándonos cada día. Ahora, ya sé que nosotros no somos como el joven rico, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque ya decidimos seguir a Cristo, porque ya estamos aquí, porque ya nos escogió, ya nos perdonó. Pero a veces seguimos de que sí, sigo a Cristo, pero sigo con un pie en cosas pasadas. Sigo con un pie en cosas incorrectas, de que sí sigo a Cristo, pero sigo siendo bien enojón. Sí sigo a Cristo, pero soy bien perezoso. Sí sigo a Cristo, pero me da flojera orar. Sí sigo a Cristo, pero me la paso triste o me la paso quejándome. Pero, entonces, este pero es un ancla que no nos deja seguir avanzando para llegar a alcanzar esta plenitud. ¿Cómo podemos ser plenos si no oro? ¿Cómo puedo ser pleno si me estoy quejando todo el tiempo y no tengo gratitud? ¿Cómo puedo ser pleno si no busco cada día crecer más en su palabra? Entonces tenemos que soltar lo que nos está deteniendo, porque podemos ir avanzando poco a poco. Es difícil y a veces nos cuesta. Bueno, záfate y avanza, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces realmente tómate de su palabra y dile, Cristo, yo no puedo, pero contigo voy adelante. Entonces seguimos adelante buscando crecer. Entonces el joven rico se quedó porque se quedó aferrado a las cosas de este mundo. Nosotros como cristianos tenemos que soltar todo eso que nos detiene y tenemos que avanzar. Entonces, pues me fui hasta el otro lado del ring. ¿Y a quién tengo en el otro lado del ring? A Pablo. ¿Cómo era Pablo? ¿Cómo era Pablo? Acuérdense de Pablo. ¿Antes o después? Si nosotros vamos y leemos en 8:9, podemos leer que Pablo tuvo su encuentro con Cristo, ¿verdad que sí? Pero su respuesta inmediata no fue, no, pues déjame ir a matar unos cuantos cristianos y al rato regreso, ¿verdad que no? O sea, cuando tuvo su encuentro con Cristo, se cayó totalmente, quedó enfrente de Cristo y le dijo, ¿qué quieres que yo haga, Señor? Su respuesta fue diferente. Le dijo, ¿qué quieres que yo haga? E inmediatamente obedeció, siguió las instrucciones, buscó seguir la instrucción que se le había dado, y Ananías lo fue a buscar, ¿se acuerdan? Y él luego oró por él y luego estuvo con los discípulos y siguió aprendiendo más y pudo levantarse de donde estaba, pudo dejar su pasado atrás porque traía un gran pasado atrás. No me van a decir que era bien bueno. Pudo soltar todo eso, se levantó, obedeció y siguió a Cristo y proclamó a Cristo hasta el final de su vida, ¿verdad que sí? Entonces, ¿cómo era Pablo antes de su conversión? Era bien amable, amaba a los cristianos. Era intolerante, amargado, perseguidor, asesino. Era tremendo Pablo. ¿Cómo era Pablo después de conocer a Cristo? Perseverante, paciente, valiente, capaz de enseñar a otros, movido. Era obediente y él aprendió de los discípulos y aprendió de Cristo y pudo seguir avanzando para enseñar y discipular a muchas personas más. Entonces realmente después de su encuentro con Cristo su vida fue diferente, fue
transformada. Y eso tiene que pasar con nosotros también. No solo es como venir y decir algo aquí dentro de la iglesia y no vivirlo fuera, lo tenemos que vivir también fuera de la iglesia. Entonces, Pablo en su plenitud en Cristo vivió en fe, vivió con amor, vivió en gozo y vivió en pruebas. No le fue así que tú digas todo miel sobre hojuelas, ¿cómo se dice? Sí, todo color de rosa. Pero él estaba firme y convencido de que Cristo era su Salvador. Él estaba firme y convencido de que la meta era Cristo. Él estaba seguro a dónde iba. Y pasara lo que pasara, fuera en un barco, estuviera en la cárcel, estuviera predicando, él sabía de quién estaba hablando, de quién tenía que hablar, de Cristo. Vamos a leer, ahora sí, ayúdenme a leer Colosenses 2:8. ¿Qué tal si se ponen de pie para leerlo conmigo? Arriba, arriba. Colosenses 2:8. ¿Ya lo tiene? Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita toda la plenitud de la deidad. Amén. Siéntense, por favor. ¿Quieres plenitud? ¿Quieres estar lleno? ¿Quieres estar firme? ¿Qué tienes que hacer? Creer en Cristo, creer en Cristo. No sabes qué creer, estás confundido. Unos me dicen que el universo, unos me dicen que cree en Cristo. Estamos seguros de que podemos creer en Cristo, que Cristo es la respuesta, que Cristo es el camino, que Cristo es la verdad. Entonces, si no sabes qué creer, si tus amigos te dicen una cosa, si el internet dice otra cosa, si el vecino dice otra cosa, tú cree en Cristo, mantente firme en Cristo, no te dejes engañar, no tienes que pedirle al universo, no tienes que declarar al universo, no tienes que buscar otra cosa, no tienes que centrarte en ti, tienes que centrarte, porque si queremos plenitud, nuestro énfasis y nuestro enfoque tiene que estar en Cristo. No te preocupes por lo que van a decir. ¿Te van a criticar? Sí. ¿Te van a criticar si no crees a Cristo? También. Todos somos bien criticones. Entonces, estés o no estés, vas a vivir críticas. Entonces, mejor estar firme y seguro de lo que tú estás creyendo es la verdad. Si analizamos algunas enseñanzas de Pablo, podríamos tomar algunos consejos como para crecer en esta plenitud. Entonces, con todo lo que ya les dije, el número 1, ¿cuál creen que sea? Nuestro enfoque debe estar en Cristo. Nosotros ya sabemos que lo tenemos que reconocer como nuestro Salvador, que lo necesitamos a Él. Él es el único que puede salvarnos y limpiarnos del pecado. Él es el único que nos enseñaron el domingo que es santo, santo, santo. Cristo es el único que nos puede salvar de los pecados. Entonces, número 1, Pablo, en todas sus cartas, en todas sus enseñanzas, en todo lo que él hablaba, siempre estaba Cristo. Siempre hablaba de la gracia, de la justificación, del perdón de pecados, de la herencia que tenemos en Cristo. Entonces nosotros podemos estar seguros de que en toda la Biblia está la coherencia, de que podemos estar seguros de que somos herederos de una vida eterna gracias a Cristo. Número 2, despojarnos de todo lo que nos estorba. Todo lo que te estorba para crecer, para estar pleno, porque para estar pleno quiere decir lleno, pero si estás lleno de cosas, no te vas a poder llenar de las cosas correctas. Despójate, quita todo lo que te estorba. Todo esto implica tu pasado, suéltalo, todo, suéltalo, tus pecados, tus malos hábitos, tus ideas incorrectas, las tentaciones, tu forma de ser incorrecta. No, pues así soy, que me aguante. No,
No, realmente tenemos que reflejar el amor, la paciencia. Entonces tenemos que ser diferentes. Y yo sé que me cuesta, yo sé que me cuesta, pero lo tenemos que seguir intentando. No puedo seguir peleando con los demás, no puedo estar alejado de mi familia, no puedo estar haciendo cosas incorrectas porque va a estar llenando mi vida de cosas incorrectas. Entonces realmente Dios ya te perdonó, ya te limpió, puede transformar tu vida, pero tú tienes que soltar, tú tienes que quitar todo lo innecesario que hay, la vergüenza, el orgullo, la necedad, la tristeza. No te aferres al pasado y avanza hacia la plenitud en Cristo. Número 3, entendiendo su palabra y cumpliendo su voluntad. Entonces tenemos que leer, tenemos que meditar, tenemos que estudiar. Un día que yo estaba orando y leyendo Salmos, llegué al Salmo 32 y dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar y sobre ti fijaré mis ojos. Entonces dije, ay, qué padre, Dios me va a hacer entender. Entonces, pues pasaba un día y ¿qué creen? Nada, otro día y nada, otro día y nada, otro día y nada. Entonces yo decía, Señor, tú dijiste que me ibas a hacer entender. Y me dice, pues sí, pero ¿qué quieres que te haga entender si esta semana no has leído nada? Y pues sí, a veces se nos va el tiempo con tantos afanes y ocupaciones que no nos damos el tiempo de leer a conciencia, de meditar, de aprender y que realmente nos haga entender, porque Él es el que nos va a hacer entender, Él es el que nos va a dar esta comprensión, esta revelación que necesitamos, pero es a través de la relación con Él y de leer su palabra. Si yo no lo estoy leyendo, aunque su promesa diga que Él me va a hacer entender, si yo no lo leo, no va a llegar la plenitud del cielo, o sea, no nos va a caer así como de la nada. Tenemos que esforzarnos y tenemos que hacerlo. Entonces, tenemos que entender su palabra, pero necesitamos esforzarnos en irla leyendo. Número 4, necesitamos vivir en gratitud, no en quejitud. Entonces, vamos a dejar la queja de lado, porque Pablo constantemente habla de orar sin cesar, de dar gracias por todo y de no quejarte por todo. Entonces, vivir en gratitud realmente es una actitud del corazón que tenemos que vivir diariamente. Y el número 5 es vivir en unidad. Pablo, cuando tuvo ese encuentro con Jesús, aprendió de los discípulos y la iglesia primitiva había mucha unidad. Y realmente, si estás batallando para entender, si te está costando orar, dile al pastor, pastor, no puedo orar, pastor, no entiendo nada, pastor, ¿qué voy a hacer? Entonces ya dirá al pastor, pues te mando a Pedro, te mando a Efraín, te mando a Alberto, a las personas que puedan rodearte y ayudarte a entender. Pero necesitamos estar unidos. Si no estamos unidos y me da vergüenza decir es que yo no lo leo y no entiendo nada, no va a haber esta unidad que me pueda ayudar a crecer. Entonces tenemos que vivir en unidad también, buscando estar unidos y buscando apoyarnos e impulsarnos unos a otros. Necesitamos seguir creciendo juntos. Y finalmente, cumplir la voluntad de Dios. ¿Qué hizo Pablo toda su vida? ¿Qué hizo Pablo toda su vida? Compartió a Cristo. Iba a un lado, compartía a Cristo. Iba a otro lado, compartía a Cristo. Entonces, realmente mucho tiempo estamos buscando y pensando, ¿cuál será la voluntad de Dios para mi vida? Bueno, la voluntad de Dios es que compartamos a Cristo. ¿Para qué mandó a Cristo a la tierra? Para salvar al mundo. Y nosotros tenemos esa tarea de compartir a Cristo. Entonces, realmente nos va a llenar y nos va a hacer plenos ir aprendiendo a hacerlo, porque las primeras veces que lo hacemos ya me trabé, ya revolví los versículos, ya no me acordé dónde estaba, pero Dios es bueno, Dios es fiel y la semilla va quedando y vamos creciendo y vamos aprendiendo, pero lo tenemos que ir haciendo. Se dice, es que yo no sé qué decir, mejor que vaya la pastora. Entonces ya le digo, pastora, tengo una amiga como que quiere creer, ¿le puede ir a predicar?
La pastora no va a estar en todas partes, el pastor no va a estar en todas partes. Pero si queremos que nuestra iglesia también crezca, nosotros tenemos que como iglesia reflejar a Cristo y seguir compartiendo la palabra. Entonces, la voluntad de Dios para nosotros es también que nosotros compartamos de Cristo. Y realmente pues, Jesús nos dejó como muchas enseñanzas y una tarea de que tenemos que amarlo y tenemos que compartirlo. Vamos a leer Mateo 22, 37 al 39. Ya vamos a terminar, iglesia. ¿Cómo vamos? Muy bien. Mateo 22, 37 al 39 dice: Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, vivamos enfocados en Dios, vivamos enfocados en Cristo. Y todo esto nos va a llevar a tener una plenitud. Glorifiquemos a Dios cumpliendo nuestro propósito. Mantengamos nuestro enfoque en Jesús. Todo esto que les acabo de decir puede resultar muy fácil. Pues sí, yo puedo leer una lista y decirte, pues ponte a leer, ponte a orar, ponte a predicar. Pero realmente en el día a día vemos que a veces nos cuesta, o sea, realmente no es tan fácil, porque hay muchas cosas que hacer, porque tengo que ir a la escuela, porque tengo que hacer muchas cosas. Entonces realmente puede llevarnos a una frustración en vez de a una plenitud si no lo estamos viviendo correctamente. Entonces, en vez de estar preocupados y afanados por muchas cosas y que esto nos lleve a una frustración, puedes empezar a buscar esta relación con Dios donde no lo veas como algo místico, inexplicable, es que Dios está lejos y tengo que hacer. No, realmente la relación con Dios no es algo místico, no es algo, Dios está cerca de ti, Dios nos ama, Dios es un Dios cercano, Jesús está vivo, viene pronto. Entonces nosotros podemos creer esa promesa. Entonces realmente no es como que tengamos que hacer algo complicado, algo místico para que Él esté con nosotros. Tenemos que hacer muchas cosas sencillas pero constantes, como que Dios, nuestra relación con Dios es personal. Nadie va a poder cambiar tu relación que tengas con Dios más que tú. Entonces tienes que tener tu relación personal con Dios y eso te va a ayudar a que puedas seguir avanzando. Implica fe, claro que implica fe. Implica acción, tienes que hacer cosas para poder alcanzar esta plenitud. Implica paciencia, que si no puedo, que si se me olvida, que si no sé, seguir aprendiendo, seguir leyendo, seguir haciendo las cosas. Dedicación, esfuerzo. Acabamos de ver la serie de madurez. Necesitamos madurar para seguir creciendo y llegar a esta plenitud en Cristo. Entonces realmente necesitamos fortalecer esta relación con Dios, pero también con los demás, también con tu familia. Ten una relación fuerte, ten una relación unida. No te afanes, confía en Dios en todo momento. Nuestra plenitud va a ser confiar en Dios en todo momento. Nuestra plenitud va a ser estar enfocados en Cristo. La plenitud no va a llegar de la nada. Esfuérzate, cree y enfócate en Cristo. Entonces, la plenitud la vamos a ir alcanzando paso a paso, tomados de la mano de Jesús. Pero lo tenemos que tomar en serio y como una tarea que tenemos como cristianos. Jesús ya dio todo por nosotros. Ahora a nosotros nos toca dar todo por Cristo. Vamos a ponernos de pie para orar. Ahora vamos a orar y piensa en qué tienes que soltar, en qué tienes que cambiar, en qué necesitas ayuda, qué tienes que dejar de hacer y qué tienes que empezar a hacer. ¿Qué necesitamos hacer para que realmente como iglesia seamos una iglesia plena, una iglesia que esté creciendo, una iglesia que haga la diferencia aquí en su comunidad, en tu familia, en tu trabajo, en donde te encuentres? Vamos a orar. Señor,
Te damos gracias porque eres bueno, Señor. Gracias porque tu palabra, Señor, nos enseña que cada día podemos crecer más en ti, que podemos confiar en tus promesas y que tomados de tu mano podemos alcanzar esta plenitud que puede impactar la vida de más personas, Señor. Si Pablo hizo la diferencia en la iglesia, en muchísimas personas, úsanos, Señor, que seamos instrumentos útiles en tus manos, llenos de la plenitud de Cristo, para cumplir con la tarea que nos dejaste de predicar el evangelio, de alcanzar más personas. Y sabemos que tú eres el que va a hacer la obra, pero nosotros tenemos que ser obedientes a tu palabra. Ayúdanos a crecer, a ser obedientes, a tener mucha fe y a estar firmes en nuestro enfoque en Cristo. Perdona, Señor, si a veces flaqueamos, pero sabemos que todo lo podemos en ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, vamos a darle un aplauso al Señor.